Muy bien, hoy día entonces estamos 1 de marzo del 2021, eh, aperturando el mes de marzo. Además de eso, aperturando hoy día la unidad número 2 en el curso de física. Muy bien, entonces, eh, como su nombre dice, hoy día vamos a ver todo lo respecto a la materia y sus características. Cuando nosotros iniciamos la primera sesión, parte de la primera sesión, expusimos más que todo de qué iba a contener cada unidad, ¿no? Se había detallado que hay unidades donde por la naturaleza de su contenido van a ser 100% casi prácticas. Hay otras donde van a ser mitad prácticas, mitad teóricas, como en el caso de la unidad número 1 que hemos terminado la semana pasada, o como en este caso la número 2 que es netamente teórica, o sea, que invita a leer solamente el contenido de la unidad, ¿no? Interactuar con alguna que otra página que nos propone en la plataforma Blackboard, y estaremos ya prestos para poder desarrollar la evaluación justamente de esta unidad. No voy a leerles acá el contenido, lo que sí voy a presentarles es un resumen. A ver, acá tenemos un compañero que está tratando de ingresar. Vamos a admitirle. Bien, materia y sus características. Primero había que definir pues lo que es la materia. A ver, antes de iniciar, señores, si en caso se logre cortar la señal de mi servicio, les voy a pedir que me tengan paciencia hasta poder cambiar de equipo y para volver a reconectarme, ¿ya? A veces se presentan estos malestares técnicos, ¿ya? Bien, continuamos. Bien, vamos a quedarnos con el clásico contenido o la clásica definición de lo que es la materia, ¿no? La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, nos dice, es lo típico. Entonces, si ocupa un lugar en el espacio, entonces tiene masa, ¿no? Y tiene un cuerpo, o sea, tiene una magnitud con que ser medida y tiene dimensiones, pues, ¿no? Tiene masa, que no es igual al peso. Si tiene masa, entonces tiene una estructura molecular. Y si tiene moléculas, tiene una estructura atómica, ¿ya? Y si tiene un cuerpo, entonces podemos nosotros, en base a las características de ese cuerpo, pues medir sus propiedades, ¿no? Su dimensión, su longitud, su densidad, etcétera. Bien, obviamente esta es la definición de la física clásica, porque ahora pues gracias a la física cuántica, que se encarga del estudio de las partículas subatómicas, pues sabemos de que, y incluso aún se siguen investigando, ¿no? Se siguen teorizando respecto a la existencia o no existencia de partículas más pequeñas pues que el átomo, ¿no? Que el átomo. Sabemos de la existencia del átomo, sabemos de la existencia de partículas subatómicas, incluso nosotros aprovechamos parte de esas partículas subatómicas, ¿no? Por ejemplo, la electricidad. Con la electricidad es gracias al flujo de los electrones que forman parte pues de un átomo, es una partícula subatómica, y gracias al flujo pues no tenemos lo que son pues nuestros electrodomésticos, los equipos electrónicos, etcétera. Entonces son cosas muy pequeñas, pero de las cuales la humanidad pues está aprovechando. Y con esto llego que la física siempre está en constante investigación, ¿no? De tal forma, por ejemplo, acá entre la frontera de Francia y Suiza, y hay otro país más ahí que no recuerdo cuál, hay un laboratorio que se llama el acelerador de hadrones, ¿no? En donde pues hacen colisionar partículas, y esas colisiones pues generan que se particionen y se puedan estudiar parte de ellas, ¿no?
todavía sigue en avance esa parte de la física. Pero nosotros vamos a quedar con ese contenido nada más, ¿ya? Sí, hay un compañero que ha levantado la mano ahí, Pablo. Sí, profe, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre atómica y subatómica? El átomo es la estructura en sí y eh, subatómica quiere decir que es una partícula más pequeña y forma parte del átomo. Acá les Sí, voy a, porque yo leí la física cuántica, que aquí, estudia la materia. aquí les voy a compartir. Este, por ejemplo, es, aunque es errónea esta estructura, pero más o menos nos ayuda en el colegio a entender cómo se puede organizar, cómo se estructura un átomo, ¿no? Entonces ahí tenemos el átomo, dentro del átomo tenemos algunas partículas subatómicas como son su núcleo, dentro del núcleo también tenemos elementos, hay el neutrón que tiene carga negativa, que les hablaba, El fetón, el el protón, fetón, profe. y algunos otros más que están en constante descubrimiento. Por ejemplo, hace creo que 2 años, en 2019, se había presentado en este laboratorio que les digo en la frontera con Francia, que se había descubierto la partícula de Dios, la habían llamado, ¿no? Y después, en un par de meses, la comunidad científica había observado el descubrimiento y se quedó en nada. Todavía es un libro en blanco, se sigue escribiendo la historia y los conocimientos respecto a esto. En algún momento, eh, perdón, en algún momento con esto se quiere pues que la humanidad logre generar pues en algún momento energía tipo lo que encontramos en el sol, ¿no? Energía en forma de fusión, de tal forma de que ya no estemos dependiendo de los combustibles fósiles, ¿no? Y Como el podamos, fotón, ¿no, profesor? correcto, el fotón es un elemento que forma parte de los haces de luz que cuando mediante depende de lo que se esté cómo se esté midiendo se comportará como una onda, como una partícula, ¿no? Pues es todo un tema esto, ¿ok? Es un todo tema, es muy interesante. Les invito a ver a ustedes. Incluso, a pesar de que para ustedes pueden pensar de que no tiene nada que ver, no va a afectar tu medio de vida, pero uno de los conceptos de la física cuántica, por ejemplo, es el túnel cuántico y es el que está afectando ahora pues a la construcción de nuevos microcontroladores más pequeños y más eficientes, ¿no? Porque ya estamos llegando al límite en el cual justamente se topan con este fenómeno, ¿no? Para ponerles un ejemplo nada más, para ponerles un ejemplo. Bien, les decía que esta es una forma errónea de representar una estructura atómica, ¿no? Como si fuera un planeta y alrededor orbitando pues sus partículas, ¿no? Sus electrones entre ellas. Eh, Aunque es un error, pero se, ¿cuál es la palabra? Se acuerda, se conviene presentar esto a los alumnos, sobre todo de primaria o secundaria, para que más o menos vayan orientando cómo sería la forma, ¿no? Aunque, según la física clásica, lo que es seguro es lo que está acá dentro, que es el átomo y sus elementos dentro de él, ¿no? El núcleo y todo lo demás. Y lo que está alrededor no es otra cosa más que una nube de probabilidades, así se llama. Sí, probabilidades. Entonces, es otro tema, ¿ya? Es otro tema. A profundidad realmente lo estudiaríamos pues los físicos, en algún momento los físicos teóricos, ¿no? Pero bueno, lo dejamos por ahí. Continuamos. Les decía yo que la masa y el cuerpo y algunas propiedades de ese cuerpo nosotros vamos a poder determinarlo siempre y cuando en el planeta Tierra observemos en qué estado físico está esa materia. Teóricamente en el planeta Tierra observamos eh, tres estados físicos, ¿no? Que son el estado sólido, el estado gaseoso y el estado líquido. No hay un orden en realidad como leerlos, ¿ya? Entonces la materia dentro del planeta o puede estar en estado sólido, o puede estar en estado líquido,
o puede estar en estado gaseoso. Y entre medio de ellos hay ciertos nombres en particular. Veamos. Recuerden que al inicio les dije respecto a su estructura interna. Sí, ¿verdad? Entonces, todo cuerpo, o sea, toda materia, todo cuerpo, interiormente tiene una estructura molecular. Es como la estructura pues de un edificio, de una casa, o es como la estructura de tu cuerpo, ¿no? Tú te estructuras en base a tu esqueleto, ¿no? Es una forma ósea. Sobre eso se van todo lo demás. En una casa sobre sus columnas, ¿no? O si es en la selva, normalmente en la selva ponemos pues 4 o 6 palos, nosotros llamamos chungos, ¿no? Donde se va a estructurar, sobre eso va la casa, es la estructura. Entonces un cuerpo tiene una estructura molecular, no, ya una estructura molecular. Las moléculas en sí están formadas por átomos, no vamos a ir a algo más pequeño que el átomo, nos quedamos con las moléculas. Entonces, estas moléculas, dependiendo del elemento, van a tener cierta cantidad de energía. ¿Y cómo se refleja esa energía? La energía se refleja mediante dos conceptos que son la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión. La fuerza de atracción lo estamos ahí resumiendo como FA y la fuerza de repulsión como FR. De tal forma que, como pueden ver acá en la animación, en el estado sólido la fuerza de atracción es mucho más grande que la fuerza de repulsión. Por eso es que en el estado sólido su estructura molecular están así, miren, como que se mueven pero se mantienen fijas. Se mantienen fijas. Algunas características del estado sólido. Cuando un cuerpo está en estado sólido, perdón, ¿quién habló por ahí? ¿Qué dice? Perdón, pues. Disculpe, la pantalla se congeló al parecer. Creo que es mi internet. Todos los demás tienen ese problema. No ven lo que les estoy proyectando. Sí, profesor, sí. Sí. ¿Ven? ¿Ve mi pantalla o no ve mi pantalla? Se ve el profesor, se ve la pantalla. Ah, Ya no se mueve. Se queda congelado, profesor. se quedó congelado. Desde temprano el internet está así, profe. Ah, ese servicio de internet. Ah, claro. Para algunos compañeros pues acá presentes no tienen ese problema. Para otros sí. ¿Ya? Les explico por qué. La voz, mi voz va a llegar más rápido que la imagen. Es más, a veces la imagen va a tener como la sensación de que se quedó ahí parado, ¿no? O de repente va a haber latencia, de que yo hablo una cosa y después de un rato están viendo en la pantalla lo que he hablado hace un par de segundos anteriormente. Es un problema netamente de servicio de internet. Eh, Son detalles ya que escapan pues a mi control, pero la ventaja, señores, es de que está siendo grabada la sesión y además me están escuchando. Creo yo que me están escuchando, ¿no? O tampoco me escuchan. Sí, le escuchamos, profesor. Ya, muy bien. Voy a dejar de compartir nuevamente mi pantalla y otra vez voy a volverlo a compartir. De repente así se arregla el problema de la latencia que tienes con tu equipo. Ahí nuevamente estoy compartiendo mi pizarra. Ya, me confían por favor si lo ven. Profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Continuamos. Entonces, como les decía, en el estado sólido, la estructura molecular interior está muy unida. Su fuerza de atracción es mucho más grande
que su fuerza de repulsión. Entonces, como son tan unidas, todo cuerpo en estado sólido tiene las siguientes características. Tiene un volumen definido. ¿Qué significa volumen definido? Primero hay que hacerles entender qué es volumen, porque muchos de ustedes solamente escuchan ese término cuando están viendo la tele y dicen, a ver, súbele su volumen que no escucho, ¿verdad? ¿Qué es el volumen? El volumen es una magnitud derivada en el sistema internacional y también en otros sistemas. Se mide en unidades cúbicas, en metros cúbicos, o en milímetros cúbicos, en decímetros cúbicos. Existen otros tipos de magnitudes en las cuales se miden también el volumen, como son el litro, ¿no? Normalmente cuando uno va a comprar pues su agua en la bodega, le venden litros, dame 1 litro o 3 litros de agua, ¿no? O normalmente viene la medida en litros o en mililitros, que también es otra medida del sistema internacional del volumen. El volumen también se mide en metros cúbicos, ¿ya? Para que tengan idea, el volumen es la dimensión que se calcula con el largo, el ancho y la altura. Ahí pueden ver X, Y, Z, ¿no? Las 3 dimensiones. Muy bien, dicho esto, entonces en el estado sólido, todo cuerpo en estado sólido tiene un volumen definido, ¿ok? O sea, naturalmente tiene un volumen definido. Por ejemplo, una mesa, una silla, un ladrillo, una piedra, ¿correcto? Una piedra. Bien. El estado sólido también tiene una forma definida. ¿Qué significa eso? Cuando yo digo ladrillo, pues todos vienen a su mente, pues un ladrillo, ¿verdad? Sabemos cómo es, ¿no? Una mesa, sabemos cómo es una mesa. Una silla, sabemos cómo es una silla. Cuando yo les digo una piedra, aunque las piedras pueden tener muchas formas, ¿no? Pero todos tenemos la idea de que es algo sólido, ¿correcto? Y tiene una forma definida, ¿sí? No es igual en todas, pero sí tiene forma definida. Bien. El otro estado de la materia es el estado líquido. El estado líquido, la energía que contienen sus moléculas, ¿no? Están en la relación de que su fuerza de atracción es ya equivalente a su fuerza de repulsión. Son casi iguales, ¿no? Son casi iguales. Y hay elementos en la naturaleza, dentro de nuestro planeta obviamente, que en estado natural lo encontramos en estado líquido, por ejemplo el agua, ¿correcto? Existe un metal, por ejemplo el mercurio, que en su estado natural está en estado líquido, ¿no? Y como les digo, internamente su estructura molecular, tanto la fuerza de atracción como la de repulsión son casi similares, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué propiedades tiene? En un estado líquido también vamos a notar de que su fuerza como su fuerza de atracción es igual a repulsión, tienen volumen definido, ¿sí? O sea, porque por ejemplo el agua lo compramos en litros, ¿verdad? Y el litro es una unidad de medida de volumen. O cuando ustedes van a comprar, por ejemplo, su combustible, que también está en estado líquido, normalmente lo venden en galones, que es una forma de medir, ¿no? Un estado líquido. Pero en cambio, a diferencia del estado sólido, no tiene una forma definida, porque siempre va a tener la forma del recipiente que los contiene. O sea, para llevar de un lugar a otro algo que esté en estado líquido, necesariamente tiene que tener un recipiente contenedor.
por ejemplo, cuando a veces no hay agua, juntamos nuestra agua pues en recipientes contenedores como son pues bidones, bandejas, baldes, etcétera, ¿no? O cuando compramos nuestras bebidas, siempre vienen en un envase contenedor, a veces de plástico, a veces de vidrio, ¿cierto? Entonces esa es la diferencia con el estado sólido, ¿ya? No tiene una forma definida, sino va a tener la forma de recipiente que los está conteniendo. Y es una propiedad a veces que se aprovecha, por ejemplo, para, ustedes han visto los helados, ¿no? Que se venden, normalmente pues tienen formas, ¿no? De estrellas, de corazones, un chupete clásico, por ejemplo, pues aprovecha esa propiedad, ¿no? Que inicialmente han estado en estado líquido, se congelaron y han quedado de esa forma. Bien, el otro estado que nos presenta acá en el material es el estado gaseoso. En el estado gaseoso, sus moléculas tienen tanta energía que su fuerza de atracción es mucho menor que su fuerza de repulsión. Entonces las moléculas se repelen entre ellos, no están, como observan ahí en esa animación, están pues que se mueven de un lugar a otro. Son como niños que han comido mucho dulce, ¿no? Se mueven por todos lados. ¿Cuál es la peculiaridad del estado gaseoso? El estado gaseoso, como ya sabemos, su fuerza de atracción es mucho menor a la fuerza de repulsión, no tiene un volumen definido. ¿A qué me refiero? Para contener algún gas se necesita tener un recipiente contenedor y aparte de ello se necesita que ese recipiente esté cerrado. Por ejemplo, los balones de gas de uso doméstico. ¿Han visto ustedes los balones de gas de uso doméstico? Están cerrados, ¿no? Trágicamente, por motivos de la pandemia, todos sabemos lo que es un balón contenedor de gas, ¿no? Porque vemos de que hay muchas personas que están pues con sus balones de oxígeno, ¿cierto? El oxígeno es un gas que no puede ser pues tenido en una bandeja, necesita un recipiente contenedor que sobre todo es creado de acero, ¿no? Y además que esté cerrado, ¿no? Y si quiero yo tener más de un gas, o sea, más cantidad de un gas dentro de un recipiente contenedor, pues tiene que ser inyectado con presión, con mayor presión. Obviamente tampoco el gas tiene una forma definida, ¿sí? Va a tener la forma del recipiente que lo contiene, ¿correcto? El gas no tiene entonces volumen definido, no tiene entonces forma definida. Profe, entonces ¿cómo se comercializa el gas? Porque el agua, el estado líquido, se comercializa en litros, ¿verdad? Al gas se lo comercializa por su peso, por su masa. Por ejemplo, ustedes cuando van a comprar sus balones de gas, cuando se acaba su balón de gas de cocina, va a comprar un balón de gas y en la empresa expendidora va a ver que hay de distintas masas o pesos, ¿no? Hay balones de gas de 5 kilogramos, de 10 kilogramos es lo que normalmente se utiliza en la casa. Los restaurantes utilizan ese, hay más grande que de 15, incluso más grande todavía, ¿no? Entonces, como no se puede vender por litros ni por metros cúbicos, ¿no? Entonces comercializa por masa, por kilogramo, por contenido, ¿ok? Ahora, hay por ejemplo estados de un gas que ahí te vamos a ver, por cambios de estado se pueden convertir a líquido, ¿no? Entonces de esa manera ya se puede comercializar en volumen. Habrán escuchado en las noticias que hay cierta cantidad de oxígeno que nos está vendiendo, por ejemplo, Chile, y que vamos a traer también de Ecuador, ¿verdad? Y las noticias habrán escuchado de que hay tantos metros cúbicos en cada camión, lo que están transportando el gas en tipo oxígeno líquido, ¿no? Es otro tema, pero bueno. Profe, una pregunta. Ajá. Una pregunta. Las plantas de gas, ¿por qué se llaman plantas? ¿No se llamarían procesadoras? El nombre planta viene netamente del mundo industrial.
¿ya? Eh, Legalmente pueden llamarle industria del gas, procesadora del gas, ¿ya? Incluso Claro. en las normas de la SUNAT tienen distintas formas de llamarse. En el argot común tiene otra forma de llamarse, ¿ok? Planta, industria o empresa procesadora, como quieran llamar. Pero Ajá. por lo general, estas empresas, por ejemplo, hay una que queda en Pucallpa, ellos no crean el gas, por ejemplo, ellos no extraen el gas, no son una empresa extractora, normalmente lo compran a los grandes distribuidores, generalmente se extrae pues de camisea, no sé si ustedes habrán escuchado de camisea, ¿no? Que es el gas natural que se comercializa en Lima, pero acá a nosotros nos traen el GLP, ¿verdad? El gas licuado de petróleo, ¿verdad? Es una combinación y mediante un procesamiento, pues se comienza a comercializarlo. Incluso el gas comercial, por ejemplo, el propano, es un gas que no tiene olor, ¿verdad? De tal manera de que en la misma planta que lo procesa, le agregan un insumo químico al gas para que tenga un olor un tanto desagradable. ¿Para qué? Para que las amas de casa y en el hogar sepan pues cuando hay una fuga, ¿verdad? Tanto del balón contenedor o de repente hay un roedor ha mascado el tubo que normalmente va hacia esas mangueritas de plástico. Entonces uno huele, ah, mira, hay una fuga de gas, cierra. Porque de no agregarle eso, no supiéramos realmente si hubiera una fuga o no hubiera una fuga. Vendría papá, chispearía su fósforo y nos vamos a hablar con San Pedro, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos. Ahora, ¿ya puedo pasar o hay alguna consulta adicional en esta parte de lo que he explicado? Bien. Cuando nosotros hablamos de los elementos o en los estados de la materia, es innegable también saber de que cualquier cuerpo, ¿no? Dependiendo de sus características, podemos pasarle de un estado a otro o sufren esos cambios de estado. No sabemos de que tenemos los estados sólido, líquido y gaseoso, ¿correcto? Entonces, del estado sólido para poder pasar al estado líquido, ese cambio de estado se conoce como fusión. Ahora, lo inverso, para pasar del líquido a sólido, ese cambio de estado se conoce como solidificación. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes alguna vez han visto en la tele, en YouTube, esas empresas, esas fábricas, esa industria, como quieran llamarlo, fundidoras de metal, ¿verdad? Que convierten al metal que está en estado sólido a estado líquido. ¿Cómo lo hacen? Le agregan calor, o sea, le agregan energía en forma de calor, de tal forma que sus moléculas ya no puedan estar juntas, sino tienen que separarse. Al igual que las personas, cuando hace mucho calor no podemos estar juntos, ¿verdad? Porque nos da calor, nos tendemos a separarnos. Igual son las moléculas, cuando más calor le agregues, no es que vayan a sudar, ojo, sino es que tienen mucha energía, entonces se separan, porque su fuerza de atracción va perdiendo valor, va subiendo su fuerza de repulsión. De esa manera se convierte el metal en líquido. ¿Y para qué le convierten en líquido la industria, profe? Para poder convertirlo en el material que después se va a comercializar, ¿no? Por ejemplo, se funde, se derrite mediante este proceso el hierro y con cierta proporción de carbono para generar acero, ¿no? El acero de construcción, el acero naval, ¿no? El acero nuevamente para trabajar en metalmecánica, etcétera, ¿no? ¿Qué formas le sacan? Pues a veces de varilla, a veces lo sacan como láminas, lo extraen como como angulares, etcétera, ¿sí? Y después, cuando ya no se le está agregando calor, pasa a su estado natural y se convierte nuevamente en sólido. Recuerdan que estos son los tres estados que se observan acá en el planeta Tierra. Fuera de nuestro planeta hay otros estados, ¿no? Porque el estado de un material también depende
de su estructura interna, y también de la temperatura, y también depende de la presión atmosférica. ¿Ok? De la presión atmosférica. A ver, hay un compañero que está tratando de ingresar. Vamos a darle paso a Camilo. Bien, continuamos. Ahora, si queremos pasar del estado líquido al estado gaseoso, ese proceso se llama vaporización. Lo contrario de estado gaseoso a estado líquido se conoce como licuefacción. ¿Ya? Licuefacción. Grábense esos nombres, por favor, porque esos nombres algunos de esos va a venir en la evaluación, ¿no? Los cambios de estado. Por ejemplo, el clásico cuando mamá está cocinando, ¿no? Cuando ven las cocinas o cuando te quieres preparar un té caliente, una infusión, coges agua que está en estado líquido, ¿no? Le agregas una fuente de calor que es nuevamente la hornilla de la cocina, y como tiene tanta energía, pues comienza sus moléculas del agua ganan más energía y comienzan a comportarse pues como gas. Entonces se vaporiza, ¿no? Parte de esa agua se convierte en vapor de agua, ¿correcto? Si ese vapor de agua se eleva y arriba en el techo pues tengo yo un metal frío, ahí se va a condensar, entonces se convierte nuevamente en líquido mediante el proceso llamado licuefacción. Es el mismo procedimiento, por ejemplo, que utilizaban acá en la selva nuestros abuelos para generar pues aguardiente, que en realidad es alcohol etílico, ¿no? ¿Qué hacían? Molían la caña, ¿no? Ese líquido en la caña lo ponían en un recipiente, lo hacían fermentar. La fermentación no es otro proceso más de que ciertas bacterias comienzan a consumir parte del azúcar y su desperdicio pues es alcohol, ¿verdad? Entonces, para sacar el alcohol de ese contenido, lo que hacían era ponerle en grandes recipientes cerrados de cobre, ¿no? Le ponían leña, le hacían hervir, luego por unos tubos fríos pasaba ese vapor y lo que se condensaba caía pues a modo de aguardiente, lo que llamaban acá en la selva, ¿no? Que tiene cierto porcentaje de alcohol etílico, etílico, y otro porcentaje de agua, y utilizaban ese proceso, ¿no? Gracias a los cambios de estado. Ahora, también, pero en menos frecuencia, también se da el cambio de sólido a gaseoso. O sea, directamente, cuando un cuerpo pasa directamente del estado sólido al estado gaseoso, se conoce como sublimación, así como el chocolate, sublime. Sublimación, ¿ya? Y si se da lo contrario, del estado gaseoso al estado sólido, se llama sublimación inversa, ¿ya? O regresiva, ¿ya? Sublimación regresiva, ¿ok? Muchos de estos cambios de estado tienen que ver con la cantidad de energía interna que tienen sus moléculas. Y esa energía interna realmente es el calor. Por eso es que los metales, tú le agregas calor, se derriten. Y si le agregaríamos y tuviéramos la tecnología de agregarle más temperatura todavía, se convertirían en gas. Pero es muy complicado llegar a esos grados de temperatura. ¿Okay? Es muy complicado llegar a esos grados de temperatura, ¿no? Normalmente el clásico ejemplo es el agua, ¿no? El agua en estado natural está en líquido. Le quitas temperatura, o sea, le quitas calor en la refrigeradora y se solidifica, ¿cierto? Se cambia a estado sólido. Le agregas algo de calor, nuevamente se convierte en líquido. Le agregas más calor, o sea, más energía, y pasa a ser estado gaseoso. Voy a detenerme en esto, en el de líquido a gaseoso, porque algunos creen que para pasar de líquido a gaseoso sí o sí se necesita agregar a veces bastante energía, y no es así. Yo les decía que en el planeta, para que un elemento esté en un estado en otro, hay muchos factores, y entre ellos es la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Recuerden que arriba de nosotros hay kilómetros de un gas, ¿ya? Ese gas normalmente es el aire que nosotros respiramos. Cuanto más cerca estés de la Tierra, ese gas es más denso, o sea, hay más.
cuanto más subas, cuanto más altura llegues, ese aire se va haciendo menos denso. Por eso es cuando ustedes, por ejemplo, viajan a Puno, a Cusco, como hay más altura y tu cuerpo está normalmente acostumbrado a trabajar tus pulmones al nivel del mar, pues a esa altura le cuesta al cuerpo mantener pues el nivel de oxigenación. Por eso es que respira más profundo, y para las personas que son más susceptibles se da el fenómeno, por ejemplo, del soroche, ¿no? En el cual comienzan pues a tener mareos, dolores de cabeza, comienzan a vomitar algunos, se desmayan, porque no están acostumbrados a trabajar sus pulmones con esa densidad de aire. En ese aire, como están a más altura, hay menos presión atmosférica, entonces hay menos oxígeno. Entonces las personas que viven en los Andes, su respiración es poquito más profunda que los que vivimos al nivel del mar. ¿Ok? Bien, ese fenómeno de entonces, seguramente si ustedes son de la selva, habrán notado que en los ríos de nuestra Amazonía, a cierta hora, temprano en la mañana, cuando está saliendo el sol, o cuando también se está ocultando el sol, en los ríos como que sale una especie de vapor. ¿Alguien ha visto eso? Este fenómeno. ¿Nunca han ido a los ríos? Profe, cuando llueve también por la calle se ve eso. Eso es distinto. El fenómeno que yo les manifiesto es debido a los cambios de presión en la atmósfera. A la naturaleza no le gusta el vacío. Siempre le gusta llenar. Acá un compañero de chat me dice que sí ha visto, ¿no? Galán, ¿no? Bien. A la naturaleza no le gusta el vacío. Entonces, cuando uno genera vacío en un recipiente, siempre la naturaleza trata de llenarlo con gas. ¿Ya? Un ejemplo clásico es a veces cuando tenemos una jeringa. ¿Conoce una jeringa, verdad? Es que utilizan en los sanitarios para poner las inyecciones. Si uno pone, por ejemplo, unas gotitas de agua dentro de esa jeringa y lo cierra y comienza a chupar, como dice ahí su nombre, ¿no? O sea, jalarlo, no a expulsar, sino a jalarlo, vas a generar un vacío, y ese vacío es llenado por, o sea, ese líquido se convierte de inmediato a gas. De inmediato se convierte a gas, ¿no? ¿Por qué? Porque a la naturaleza no le gusta que nada esté vacío. ¿Ya? Ya ahí está el compañero Fasanando, me dice que sí, su internet está lento, ya, pues no hay problema. ¿Ok? Eso explica por qué, por ejemplo, los astronautas, los cosmonautas que le llaman, ¿no? Las personas que están en el espacio a cierta altura, allá a esa altura, por ejemplo, todavía hay cierta presión de la atmósfera, pero es tan pequeña, tan mínima, que a las personas tiene el efecto como que están flotando. Entonces la pregunta una vez que me hizo un alumno, profe, ¿qué pasaría si un astronauta ahí le saca su traje espacial? Pues tendría una muerte sumamente dolorosa, porque como la naturaleza no le gusta el vacío, su sangre, que está en estado líquido, comenzaría a hervir, o sea, se comenzaría a convertir en gas, ¿no? Sería pues un espectáculo poco agradable. Sí, Mitchell, te escucho. Has activado tu micrófono. Mitchell, ¿quieres consultar algo? No, profesor. Y a Tito Tomás me manifiesta de que se apagó su celular. No hay problema, Tito, no hay problema en eso, ¿ya? Bien, continuamos. Otro ejemplo de los cambios de estado. A ver. Acá nomás en nuestro quehacer diario, a veces mamá o ustedes habrán comprado, hay unos insumos que se utilizan para poner fragancia en los baños, que normalmente está en estado sólido, que viene en forma de fresita, de estrellita, de algún animalito, y vienen bien cubiertos, bien plastificados. Y cuando se van a utilizar en los baños, se le quita el plástico para que quede a libre intemperie. Entonces lo que está en estado sólido comienza a evaporarse. Directamente pasa a evaporarse.
y obviamente ese vapor, ese gas genera pues un aroma agradable al ambiente, ¿no? Correcto. No sé si ustedes lo han visto alguna vez. Ahí tienes un ejemplo, Sí, profe. ¿no? Existen otros materiales muy exóticos, como por ejemplo el nitrógeno líquido. El nitrógeno en su estado natural es gaseoso y cuando se lo comprime se convierte a líquido. Normalmente utilizan pues en los laboratorios, ¿no? Para congelar material, ¿no? Lo congela muy rápidamente. Siempre normalmente un gas cuando se comprime absorbe calor ya de su alrededor, ¿no? Es el mismo principio que utilizan las refrigeradoras. La refrigeradora en su sistema tiene un gas, ¿no? Y ese gas normalmente se lo comprime. ¿Para qué? Para que absorba calor o se le quita calor a los cuerpos que están dentro. De esa manera el sistema es un sistema termodinámico. Dentro de la refrigeradora todo se mantiene pues a una baja temperatura. ¿Correcto? Incluso cuando un gas se comprime, a veces se comporta como líquido. Todos ustedes conocen esos encendedores que venden a un sol 50 en las bodegas. ¿Alguna vez han visto eso? Esos, Sí, profe, tiene ya, un líquido. correcto. Esos encendedores son casi de plástico transparente y adentro se ve y dan la ilusión de que es un líquido, ¿verdad? Y en realidad no es un líquido, es un gas, es propano, ¿no? Es propano, solo que está comprimido. Cuando un gas se comprime, tiende a comportarse como líquido, o sea, se da el proceso de licuefacción. Si alguna vez has ido a comprar tu balón de gas así a pie, que no te han llevado a la casa, y has cargado tu balón en tu hombro, da la sensación como que contenía líquido, ¿no? O sea, como que se inclina por un lado, como por otro, y a veces crees que te han bambeado el balón, le han puesto agua. También se da, ¿no? Pero tiene ese efecto el gas. Cuando se comprime algunos gases, fácilmente se convierten en líquido, ¿ya? Fácilmente se convierten en líquido. Este, Sí, te escucho, Pablo. yo anteriormente pensaba también que el gas era líquido porque cuando cargaba el balón se siente como líquido que hay dentro del balón. Claro, le inclinas por un lado, como por ahí se va, como si fuera un balde de un Sí. bidón de agua. Sí. ¿Es por qué? Porque Es- está tan comprimido de que pasa de gas a líquido, o sea, se da el proceso de licuefacción. Y si le comprimieran aún más, se solidificaría. Por ejemplo, el dióxido de carbono, que es el gas que nosotros respiramos, eh, cuando lo convierten, o sea, cuando en una prensa lo comprimen, pasa a líquido y lo siguen comprimiendo, pasa a ser sólido, directamente pasa a ser sólido. Entonces generan lo que se conoce como el hielo seco. El hielo seco es vapor, es gas, dióxido de carbono en estado sólido, ¿ya? Está a muy baja temperatura. Es lo que se utiliza actualmente, por ejemplo, para refrigerar una de las vacunas generadas por este laboratorio alemán, que requiere pues unas temperaturas de menos 60, menos 70 grados Celsius, ¿verdad? Se utiliza el hielo seco. Pero el hielo seco es más frío que el hielo normal, ¿no? Claro, Eso creo que está por Alaska. En Alaska, creo, en una parte de Alaska se encuentra un poco de hielo seco. el hielo seco normalmente vas a encontrarlo en minas donde el dióxido de carbono ha quedado atrapado y se utiliza, y gracias a la presión de esos cerros es de que se encuentran naturalmente y también se fabrican. Ahora por la pandemia no se ve, pero hay lugares, hay bares muy costosos, por ejemplo, en donde los barman, que es lo que preparan los tragos, en lugar de utilizar para sus preparados hielo en base de agua, utilizan el hielo seco. Porque el hielo seco, cuando lo ponen en las bebidas, enfría la bebida, pero no se mezcla con la bebida, sino directamente se evapora. Entonces ya ha enfriado el trago, ¿no? En cambio el hielo en base a agua,
lo que hace es mezclarse, porque el agua obviamente de hielo, estado sólido, se pasa a líquido, y pues ya no queda igual el sabor de las bebidas que preparan los barman. ¿Ok? Es otra aplicación, por ejemplo, ¿no? En algún momento ustedes, cuando pase la pandemia, de repente una celebración, vas a visitar este tipo de bares, vas a pedir al barman, dame un trago de esto, pero le pones ahí mi hielo seco, no cuesta tanto. Y es un espectáculo realmente ver ese tipo de efectos de la naturaleza. ¿Ok? Es algo agradable a la vista. Bien, eso es lo que respecta a los cambios de estado. Me voy a detener también en el agua. El agua es un elemento, es un compuesto, es una combinación realmente que naturalmente en la Tierra, en el planeta Tierra, debido a su temperatura y debido a su presión atmosférica, aquí lo encontramos en estado líquido. Y el agua es algo muy peculiar. Como todo elemento, cuando tú le agregas calor a un elemento, o a un compuesto, a un cuerpo, cuando tú le agregas calor, naturalmente el calor hace que se dilate el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, habrán visto que en las pistas, aquí en la Amazonía, si lo hacen de cemento, le agregan, los construyen en forma de rectángulos o cuadrados, pero no están juntos, sino les deja un espacio, y ese espacio nuevamente le llenan de brea, que es un compuesto de residuo de petróleo con arena, y ahí le ponen una junta, cosa que cuando llega la tarde, como acá alcanzamos altas temperaturas, obviamente ese piso se va a dilatar y se va a expandir, y necesita un espacio para que se expanda, ¿no? Y luego en las tardes se va a enfriar y se va a contraer, y la brea pues como es flexible, absorbe esa expansión, y cuando se contrae también avanza, ¿no? Ese fenómeno explica, por ejemplo, por qué cuando a veces contratas un albañil inexperto, no tiene en cuenta esos cambios de estado. Entonces le mandas a hacer tu vereda o tu sala y no tiene en cuenta la temperatura, las variaciones térmicas y la dilatación. Pone su masa, pone su cemento, le deja ahí bonito, bien expandido con su ocre, y a la semana ves que tu piso se ha roto, o sea, se ha fisurado, se ha partido, ¿no? Les salen unas grietas por ahí. ¿Por qué? Porque no han tenido en cuenta esa variación térmica. Como todo cuerpo, al momento de hacer calor, se expande. Como no tiene dónde expandirse, comienza a partirse. Y cuando hay menos calor, o sea, cuando le quitas calor, el cuerpo se contrae. ¿Ya? Se contrae el cuerpo. El agua también funciona igual, pero hay algo bien raro con el agua. Hasta los 4 grados centígrados el agua se sigue contrayendo como todos los cuerpos naturalmente. Pero cuando ya la temperatura baja de 4 grados, 3 grados, 2 grados, 1 grado, menos 1 grado, menos 2 grados, el agua hace algo raro. En lugar de seguir contrayéndose, se expande, empieza a expandirse. O sea, gana volumen, se hace más grande. Eso explica por qué a veces cuando te olvidas un recipiente, por ejemplo, una botella de cerveza en la nevera, y si te olvidas, al día siguiente vas a encontrarle que la botella se ha roto, ¿no? Como dicen ahí los bares, se ha reventado, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua que contiene la cerveza comenzó a expandirse y el vidrio comenzó a contraerse. Entonces esa fuerza interna hizo que las paredes del vidrio de la botella se rompan, ¿no? Eso es lo extraño con el elemento del agua. Es muy peculiar ese elemento, ¿no? En la naturaleza es muy extraño realmente. Es muy extraño, fuera del planeta, ver los fenómenos que se presentan en el agua, ¿no? Por ejemplo, también todos sabemos de que a 0 grados, a 1 grado, a 2 grados, a menos 2 grados, el agua debe convertirse en hielo. Pero vemos que hay lugares en el planeta donde, a pesar de que están a menos 10 grados, el río aún corre, ¿no? Tiene que ver también con su temperatura interna, con su calor interno. Este tema vamos a definir más a detalle cuando llegamos al tema de calor, ¿ok? Más o menos doy la introducción.
de qué tan extraño es el elemento, es ese compuesto, el agua. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No les molesta a esos pibichitos que están gritando, ¿no? O si les fastidias. No, profe. Si no, para de acá mandarles ya su baladurazo. No, ¿verdad? No, profe. Bien, No, profe. No, profe, no molesta. bien, vamos entonces a lo siguiente. Hemos estudiado entonces la materia en forma de un cuerpo, pero los cuerpos interiormente están contenidos como estructuras de moléculas, y las moléculas a su vez, las moléculas tienen elementos, ¿ya? Y los elementos se organizan en esta tabla, en la tabla periódica de los elementos. Cada cuadrícula es un elemento. ¿Cómo se organiza en esta tabla? ¿Cuál es la nomenclatura? Siempre en el centro va a haber una letra, ¿ya? Esa letra generalmente representa el símbolo químico de ese elemento. Símbolo químico de ese elemento. La primera letra es en mayúscula, y si es que hay dos, la siguiente será en minúscula. Debajo viene el nombre, y en la parte superior izquierda vas a notar que tenemos el número atómico. En la parte superior derecha tienes la masa atómica. Dependiendo qué tabla de elementos químicos te descargues de internet o te compres en la librería, vas a ver algunos que tienen muchos otros números, pero este es el que nosotros requerimos y es suficiente para el contenido del curso, ya que el curso en sí no se trata pues de química orgánica, química inorgánica. Es más, esto es todo el contenido de química que vamos a ver en el curso, ¿ya? Bien, ¿cómo se organiza una tabla periódica? Una tabla periódica pues se organiza en grupos y en periodos. Los grupos están enumerados en forma vertical, grupo 1, grupo 2, grupo 3, y los periodos en forma horizontal, periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4 y así sucesivamente. ¿Ok? Después de... perdón. Ahí está. Después de ¿dónde está el número 50? Acá está. Después del número 56, ustedes ven que se salta el número 71, ¿verdad? En realidad, después de él vendrían la familia de los lactánidos y los actínidos. Entonces, pero no le pueden colocar acá, pues, ¿no? Porque si no se deformaría la tabla. Por eso siempre ven una lista adicional en la parte de abajo, ¿ya? Hay algunos elementos químicos que le ponen pues el nombre en base a ciertos descubridores, a ciertos personajes, ¿no? Dentro de los lactánidos y los actínidos encontramos, por ejemplo, el uranio, el que se utiliza para la generación pues de energía gracias a las plantas nucleares, ¿verdad? Sí, ¿quién está preguntando por ahí? Profe, de bombas también. Claro, el uranio en estado natural no presenta mucha peligrosidad. Incluso hay zonas de Puno y Bolivia donde se extrae naturalmente uranio. Pero lo que se hace es enriquecer el uranio, o sea, hacerle inestable a este elemento, utilizando pues centrífugas que corren o giran casi a la velocidad del sonido. Y de esa manera enriquecen uranio para poder generar energía nuclear, y si le enriquecen aún más se puede generar pues bombas, ¿no? En base a uranio, también se hace en base a plutonio, y la última bomba en base a hidrógeno, ¿no? Es la bomba H. Sí, porque creo que en Siria mayormente usan uranio para que hagan la bomba. En Siria en realidad no hacen bombas en base a uranio, porque obviamente eso desencadenaría pues alguna catástrofe, ¿no? Lo que sí utilizan, por ejemplo, a las balas de calibre 50 les ponen un recubrimiento de Uranio. ¿cómo se llama este metal? Uranio empobrecido, ¿no? Para que pueda pues penetrar los cascos blindados de los tanques. Y otro metal más.
¿no? Normalmente no es que un país tenga una bomba nuclear y diga, no, este no me cae bien y pum, reviento algo. No, generaría pues un ataque en cadena y ya la humanidad dejaría de existir, ¿no? Hace 20 años la energía generada en base a la fisión, que es como se llama, fisión nuclear, en base al uranio, pues era mal visto sobre todo por las catástrofes que han pasado, ¿no? Habrán escuchado de Chernobyl, el último de Fukushima y algunos otros, que genera radioactividad. Lo malo es que genera pues desperdicios radioactivos, ¿no? Algunos de ellos, para que dejen de ser peligrosos, van a pasar pues cientos de años, incluso miles de años. Pero si usted saca su cuenta, la humanidad también está generando desperdicios que van a demorar cierta cantidad de años en degradarse. El Poroflex, que normalmente tú compras tu pollito a la brasa en la pollería, te dan para llevar por la pandemia, te dan para llevar ese Poroflex, ese material, por ejemplo, tú lo tiras a la basura y hay algunos medios desadaptados que lo botan a la calle. Por ejemplo, ese material tarda 500 años en degradarse. Imagínate, 500 años en degradarse. Debido al calentamiento global, las miradas hacia la energía nuclear están cambiando de sentido. Ya no tantos anticuerpos tiene, a pesar de que genera también desechos nucleares, pero es mejor visto ya que no genera el efecto invernadero, que es lo que está causando ahorita que tengamos un clima loco, ¿no? Hace un mes y medio, no sé si ustedes han visto, comenzó a nevar en el desierto del Sahara, fenómenos raros, ¿no? Y en Alaska, perdón, en la Antártida estaban a 28 grados. O sea, hace 2 semanas en Texas, que es un estado de Estados Unidos que normalmente tiene un clima templado de desierto, o sea, caluroso en el día, frío en la noche, pues tuvo un vórtice polar ártico y llegaron pues a menos 10 grados, ¿no? Esos climas se siguen repitiendo ya que está constantemente el clima alterándose y los científicos dicen que es debido al calentamiento global, y ese calentamiento global es gracias a que nosotros quemamos combustible fósil y el dióxido de carbono acelera el efecto invernadero. Cada año, ustedes no van a negar, cada año hace más calor, por ejemplo. Las temporadas de calor, las olas de calor, sobre todo acá en la selva, ya son más continuas. Si ustedes preguntan a sus abuelos, pregunten si es que viven entre los abuelos, enero, febrero, marzo, ¿cómo eran antes en su época acá en la selva? Te van a decir, llovía toditos los días. Así era el clima. Ahora ocasionalmente llueve. Entonces, por eso es que ya se está cambiando la opinión respecto a la energía nuclear. En algún momento, como les decía, la humanidad quiere llegar a crear un sol. En el sol se da algo bien peculiar. Dentro del sol la presión y la temperatura es tan alta que 4 átomos de hidrógeno se funden y se convierten en helio. Esa forma de generar ese material se llama no fisión, se llama fusión. ¿Ya? La energía en base a fusión es una energía limpia, a diferencia de la fisión que utiliza uranio. A diferencia de ella, no genera desperdicios, es una energía limpia. El año pasado, en noviembre, China había saltado a la comunidad una noticia de que había logrado por unos microsegundos tener una especie de sol en un laboratorio. En algún momento esperemos de que la humanidad tenga eso y dejemos pues de quemar combustible fósil y se resuelve el problema energético del planeta. El gran problema de la humanidad, aparte de todos los demás que tenemos, es de que tenemos que generar energía, sobre todo para convertirla en forma de electricidad. Imagínate un mundo sin energía eléctrica, sería caótico, ¿verdad? Bien, cuando tú juntas los elementos, se combinan y se forman sustancias, ¿correcto? Se forman sustancias. ¿Cuáles son esas sustancias básicas que hay que saber? El agua. ¿Cuál es su fórmula? H2O. El gas carbónico, dióxido de carbono, CO2. El cloruro de sodio, o también llamada la sal de cocina, sodio, Na y Cl, cloro. El carbonato de calcio,
¿no? Cada vez compramos esto en pastillitas para tomar, sobre todo ya los que somos viejitos, cuando nos descalcificamos. El hidrógeno en gas, ¿no? Que en algún momento pues la industria quiere generar este combustible en base a hidrógeno, ¿no? Pero todavía la tecnología es incipiente. El ácido sulfúrico, el hidróxido de sodio que normalmente toman las personas que tienen úlceras en el estómago, porque su ácido estomacal es tan fuerte que comienza a perforar las paredes del estómago, o sea, su mucosa intestinal es muy débil, entonces toman esto, ¿no? En las farmacias a veces le conocen como milanta. Las personas que sufren de úlceras toman eso para que cuando comen no les haga daño, ¿no? Dejen de tener esos cólicos. Tenemos el ácido nítrico, el ácido acético, el ácido clorhídrico, por ejemplo, que se utiliza bastante para desinfección, ¿no? La lejía, el alcohol etílico, que a veces las personas mayores de edad toman en forma de bebida, en el aguardiente que les decía, ¿verdad? Que es un estimulante del sistema nervioso central, más que estimulante, degenera el sistema nervioso central, ¿no? Pues cuando ustedes ven que una persona está intoxicada con alcohol, ¿no? Va a ver que pierde la motricidad, no puede caminar, no puede hablar, y si sigue tomando más, pues llega a un coma inducido por el alcohol, ¿verdad? Peligroso. El gas propano que les manifestaba, ¿no? El gas metano, por ejemplo, naturalmente las personas y los animales en sus heces generan metano. Por eso se considera que la ganadería, por ejemplo, es uno de los grandes degeneradores del clima, porque como el ganado en sus excrementos genera gran cantidad de metano, ese metano se eleva a la atmósfera y el gas metano es 1000 veces más dañino que el gas de dióxido de carbono. Pues dice que la industria ganadera termina también perjudicando incluso más que otras industrias. ¿Ya? El gas metano. Este gas metano también alguna vez ustedes tienen no cometan por ejemplo la tonta idea de si ha caído algo en un desagüe, voy a bajar a traerlo. No, vas a morirte ahí porque el gas metano es más pesado que el oxígeno, que el aire, está abajo. No sé si alguna vez lo han visto, ¿no? Tal trabajador de tal empresa entró y ya no salió. ¿Qué pasó? Encontró depósitos de metano. Eso cuando comenzamos a inhalar, de inmediato sufrimos una descompensación porque tus músculos no pueden moverse, porque no pueden quemar energía, porque para quemar energía necesitan oxígeno, y pum, te desmayas y mueres. Y ahí baja el otro, se desmaya y muere. Ahí baja el otro, se desmaya y muere, ¿no? Un fenómeno, un accidente similar pasó hace un par de años, pero fue con dióxido de carbono y monóxido de carbono. No sé si ustedes recuerdan ese accidente que hubo acá en el Cima, ¿no? Donde un silo bajó uno, como había humo ahí, concentrado, muy denso, se desmayó, bajó otro, quería ayudarle, se desmayó, bajó otro, creo que murieron como 6 o 7 ahí, de inmediato, ¿no? Por este fenómeno. El acetileno que utiliza nuevamente la mamá o la hermana para sacar, por ejemplo, el esmalte de la uña, no sé si ustedes han visto, incluso también los hombres se utilizan ahora. Ahí Danner tiene una pregunta, te escuchamos, Pablo. ¿El metano es bueno para las plantas? El metano no. El metano combinado con otros elementos sí es forma de abono, ¿ya? Claro, por ejemplo, el excremento del ganado. El excremento de ganado puro o el excremento del pollo puro no puedes ponerle a la planta, le va a matar. ¿Qué tienes que hacer? Esperar la oxidación natural. Por eso es lo que llaman gallinaza, es excremento de la gallina mezclado con viruta ya sea de arroz o de la madera. Y luego ¿qué hacen? Lo ponen en costales, lo almacenan para que se pudra naturalmente. Y una vez que se ha podrido, ese es el abono. ¿Ya? Ese es el abono. ¿Ya? Miren, hace como 3 décadas en China tenía un déficit para generar calor. Entonces, ¿qué habían hecho ellos? En ciertos poblados habían hecho un enorme silo donde se iban a caer todos los desechos
de los baños de esa comunidad y generaban metano y cocinaban con ese metano. Obviamente pues el olor no habrá sido tan agradable, pues, ¿no? Pero fíjense, había casos como eso. ¿Ok? Bien. Y algo que debe quedar claro para todos es lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre símbolo y fórmula? Facilito. El símbolo se le da al elemento, por ejemplo, el hidrógeno. Y la fórmula se le da a la combinación de elementos, por ejemplo, el agua, todo lo que acabamos de ver. ¿Ya? Sencillísimo, ¿ya? ¿Cuál es el símbolo? Se dan solamente los elementos, están en la tabla periódica. Y las fórmulas es la combinación de estos elementos, donde se generan sustancias. El agua, el alcohol etílico, el alcohol metílico, etc. Bien, ¿alguna consulta hasta acá? Asignación. Por favor, me van a leer la página 34 a la 35. ¿Ya? Me van a leer la página 34 y 35. Nos descargamos de ahí de la unidad 1, profe. Tranquilos, les voy de inmediato, ahorita mismo, caliente, les estoy pasando todo el material PDF necesario para esta unidad a nuestro grupo de WhatsApp. También lo puedes descargar de este Blackboard. Muy bien, muy bien, muy bien.